Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, amigos, a este café deportivo en vivo, esta tarde de domingo, aquí, listos para llevarles a un invitado, bueno, en este caso, a una invitada muy especial, junto con Katy Segura, Elkin González y Jackson Camacho. Yo soy Arturo Vargas Mendoza, y hoy estamos con la gran Giselle Aparicio, periodista, rolísima ella, y pues directora de deportes de Canal Capital, una mujer que ha estado en contacto también con el tema deportivo, aparte de todo, deportista ella también, y es un honor y un gran gusto estar con Giselle Aparicio esta tarde en nuestro café deportivo en vivo. Giselle, bienvenida, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa a través de nuestras cuentas de Café Deportivo Colombia. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a este cafecito después del almuerzo. Súper bien. Delicioso. Pero por supuesto, Giselle, claro que sí. Bueno, Giselle, la primera pregunta, por supuesto, obligadísima. ¿Cómo aparece, cómo empieza su carrera, Giselle, y en qué momento usted se da cuenta que lo suyo es el periodismo y el tema de comunicar? Pues es que yo creo que yo lo tuve súper claro desde que era chiquita, porque yo siempre fui deportista. Entonces tenía como dos opciones, estudiar preparación física y ese tema de tener, digamos, contacto directo con el desarrollo del deporte, o ser periodista deportiva para estar de todas maneras cerca de alguna manera. Yo empecé a jugar baloncesto desde muy chiquita, y, y toda la vida pues estuve como metida en esa disciplina, en ese ritmo, conocía, digamos, cómo era ese tema de andar metida en los entrenamientos con régimen, pues, y desde ahí dije, bueno, no, yo quiero seguir en el deporte de alguna manera porque sabía que, pues, en Colombia no hay baloncesto profesional y hasta cierto punto iba a llegar. De hecho, lo pude hacer en la universidad, yo estudié en la Universidad Central, becada por estar en el equipo de baloncesto, y cuando se acabó la carrera, pues ya no tuve más donde irme con mi baloncesto, entonces, bueno, me puse a hacer periodismo. Bueno, Giselle, en medio de todo este camino que ha recorrido como directora de diferentes medios en el país a través de la parte deportiva, ¿cuál ha sido ese momento en el que usted de pronto dijo, voy a tirar la toalla, esto no es lo mío, definitivamente no quiero seguir? ¿Qué momento fue ese? Pues lo que pasa es que cuando uno está aprendiendo, yo empecé muy chiquita porque, digamos, antes del tema de las prácticas no estaban tan regulados en los medios, y yo empecé a hacer prácticas cuando estaba en tercer semestre de la universidad, en un noticiero que se llamaba Gran Prix del Deporte, que en esa época se lo pasaban en el 3, decía uno, pero era pues como señal Colombia ahora. Y entonces fue un choque muy fuerte para mí poder entrar en ese ritmo de hacer noticias de verdad, no para la universidad, sino ya salir al aire. Y el tema de hacer televisión es muy complicado, es muy estresante, exigen demasiado. Entonces yo dije en algún momento, yo no voy a poder con este estrés, yo quiero hacer radio, que debe ser mejor. Pero después descubrí que no, que era mucho más estresante la radio porque es más inmediato, y en la televisión tiene un poquito más de tiempo de reaccionar. Entonces, digamos que en ese momento cuando empecé yo estaba muy chiquita y dije, tal vez, o de pronto un periódico o alguna cosa, pero después ya uno se encarrila, y eso es todo cuestión de entrenar y tener disciplina y aprender el oficio. Entonces cada vez se va haciendo no más fácil, pero sí menos estresante. Entonces digamos que fue el comienzo que yo sentí, porque estaba muy joven, pero ya con la experiencia pues uno va adquiriendo pues cierta habilidad para hacer las cosas, y ya me encarrilé y ya no quise mirar para atrás. Giselle, en ese inicio, siendo joven y siendo mujer, ¿cómo fue el choque? Porque digamos en esa época nos habla del Gran Prix del deporte que era Carlos Julio Castellanos, si no estoy mal, uno de los directores del espacio. O sea, era el choque porque estaba Iván Mejía, estaban muchos más No me periodistas, tocó y con ser Iván, mujer, pero ser mujer en ese sí, momento, sí, era raro, ¿sabes? En esa época era raro. Ya ustedes me calcularon la edad ahí.
No, No, porque Gisela ha dicho desde el inicio, empecé muy chiquita, entonces. Es que hay que hacer esa salvedad. Yo empecé, sí, tenía 18 años. Ella me conoce, se dice Daniel Escobar. Ah, sí, Daniel hola. Escobar. ¿Cómo estás? Sí, le conozco. Entonces, fue difícil porque cuando yo empecé solamente estaba Claudia Elena Hernández, que ella hacía radio, era la única mujer que estaba como ejerciendo y hacía camerinos, y yo me acuerdo que ella era muy hábil en el tema de la reportería, y empecé yo después. Entonces, era difícil porque era raro ver una mujer en un entrenamiento de fútbol entrevistando a un jugador, tomando sol, agua, lluvia, todo como lo hacían ustedes los reporteros hombres siempre. Es un trabajo bien difícil porque es calle, es estar mucho en la calle, es aprender a lidiar como con todo ese mundo tan rudo del deporte masculino, porque pues en un comienzo hice fue puro fútbol. Pero después ya empezaron a llegar Liliana Salazar, empezaron a llegar otras periodistas que fueron haciendo gordito el grupo, y ya después se volvió una cosa como más cotidiana. Y ahora creo que las mujeres ya hemos ganado un espacio, ya no se discute el hecho de que uno esté acá haciendo deportes, porque ya está ganado el espacio y con suficiente, digamos, sapiencia sobre el tema lo estamos haciendo muy bien, creo yo, todas, en su medida, todas en los diferentes medios. Giselle, con las buenas tardes de mi parte, ¿qué encuentra usted que pueda mejorarse en las nuevas generaciones del periodismo, ya con tanta experiencia? Pues es que imagínate que yo he vivido toda la etapa de la modernización tecnológica que ha tenido nuestra profesión. Entonces, antes uno empezaba, iba a grabar con un cassette gigante y llegaba y tenía que editar y se demoraba un montón. Ahora todo es digital. Las agencias de noticias llegaban por un rollo así gigante y uno tenía que imprimirlo. Ahora todo es en el celular. Y yo creo que eso ha hecho que el reportero se relaje un poco en cuanto a la investigación de tirar teléfono, de hacer el cuestionamiento con la fuente, de contrastar las versiones. Entonces, si todo llega por el teléfono, pues es más fácil. Yo sí digo que ahora es más fácil hacerlo, pero hay que tener más cuidado, porque puede haber mucha información que no es cierta, que toca verificar, y yo creo que eso es lo que hay que inculcarle a los nuevos periodistas ahora. Nunca hay que dejar de tener fuentes, de tener la agenda, de tener el teléfono de la persona que te ratifique o no la versión. Y en los deportes parece que eso es como tan relajado que pues vamos tirando los chismes así, y yo creo que eso hay que cambiarlo poco a poco, y decirle a los jóvenes que pues que no todo es teléfono, ¿no? Hay que salir. De acuerdo, totalmente. Es correcto. Giselle, volviendo al tema que planteaba Elkin sobre el periodismo, las mujeres y el periodismo, una pregunta que yo siempre le he hecho a nuestras invitadas, las que han estado acá en este Café Deportivo Colombia, es sobre el tema de las relatoras en los deportes, las relatoras deportivas. ¿Por qué aquí en Colombia no se ha desarrollado tanto, en su concepto, por supuesto, por qué no se ha desarrollado tanto el tema de las relatoras, narradoras de fútbol, de baloncesto, bueno, diferentes modalidades? Pues fíjate que casualmente hace unos 15 días entrevistamos a 2 relatores de nuestro programa de conversaciones de Capital, que es los sábados, porque, bueno, ese espacio es creado para inclusión y para ciencia y tecnología en el deporte. Y hablábamos con Vivian Ocando y Laura Díaz, si no se me escapa el nombre, y les preguntábamos que por qué, y la conclusión que sacamos en el programa es porque hay un poco de miedo de parte también de las mujeres de hacerlo, de experimentar, de estudiar, porque también eso se necesita, pues tener un talento primero, pero estudiarlo, practicarlo, modular la voz. La voz de nosotras evidentemente es distinta y de pronto a la hora de narrar se puede escuchar un poquito más estridente, pero eso se puede trabajar y se puede hacer en la medida en que se estudie. Es porque tampoco salir ahí a gritar lo que sea. Tenemos el caso de, por ejemplo, de la Goga. La Goga, pues ella tiene sus momentos de súper énfasis y súper efusividad narrando, pero uno no le va a negar a Georgina Ruiz que sabe. Entonces uno aprende a escucharla y aprende a que es un plus dentro del periodismo deportivo que ella esté narrando.
y digamos que es un poco más, yo no creo que en este momento haya tanta restricción para que las mujeres entren, sino que tal vez no nos atrevemos mucho a hacerlo, porque también como nuestra personalidad es como distinta, ¿no? Entonces, Sí. de pronto como somos tan distintas con los hombres, preferimos otras cosas, hacer una bonita historia, hacer una entrevista pausada, hacer otras cosas diferentes a narrar, pero me parece súper válida la opción y me parece que si hay mujeres con muy buena voz, deberían intentar hacerlo. Claro que sí, Giselle. Bueno, y en materia de docencia, ¿cómo le va como docente? ¿Qué es lo más así como difícil o lo más duro cuando uno es profesor o cuando uno es docente? Porque manejar a los chicos no es tan fácil. Sí, yo tuve una experiencia como docente de año y medio en la Universidad de La Sabana, pero uno como periodista también en su empresa ejerce mucho la labor de enseñar, porque uno llega con practicantes, siempre le ponen a un practicante al lado. Y a esas personas también hay que enseñarles, a pesar de que ya estén a punto de graduarse, hay que enseñarles cosas. En la universidad me fue bien, es difícil, esta generación es complicada porque son personas que tienen tal vez un poquito menos de tolerancia a la frustración que nosotros. Nosotros tal vez nos andaron un poquito más duro y éramos un poquito más fuertes. No quiero decir que el maltrato sea la opción, pero fuimos formados diferentes. Entonces, hay que tener un poquito más de cuidado, de condescendencia, de comprensión, porque finalmente ellos tienen cada uno un enfoque de lo que quieren hacer y de pronto los reúnen todos en una clase y de pronto uno no le llega bien a lo que cada uno quiere, a lo que cada uno espera. Pero creo que la clave está en ser como muy cercanos, en hacer unas clases relajadas, pero exigir sobre todo que no sean facilistas y exigir que el camino más difícil es el mejor. Para esto del periodismo creo que es así. Y bien, de todas maneras me tocó dejar la universidad porque empecé pues en Canal Capital, no me daba tiempo y bueno, empezó la pandemia, entonces las clases todas se acabaron, hay unas materias que quitaron y los estudiantes se retiraron, entonces pues, creo que todas las universidades estuvieron como en esa coyuntura, pero me gusta enseñar. Yo descubrí que de pronto tengo un poquito de vocación y que la puedo ir formando a medida que pueda tener la oportunidad más adelante de hacer, sobre todo enseñar televisión, que ha sido como mi experiencia, saber que puedo aportar en eso en alguna universidad. Giselle, otra de las experiencias suyas y quizá muy fuertes fue la jefatura de prensa de Millonarios en un momento muy difícil y creo que la supo llevar con mucho decoro y sacarlo en ese... ¿Cómo fue vivir esa situación del equipo como estaba y usted estar dando la cara en ese momento y saberlo hacer de la manera tan excelente que lo pudo Eso sí lograr? fue duro, ¿sabes? Muy difícil. Porque Millonarios es un destino para todo el mundo. O sea, uno no tiene que, hay unos jefes de prensa de otras actividades que tienen que ir a buscar al periodista, vea, sáqueme la nota, sáqueme a este deportista. No, Millonarios era un mar de gente llegando todo el tiempo buscando cosas. Y no estaba en ese momento tan desarrollado el Twitter, ni el Instagram, ni nada de esas redes sociales. Había Facebook, más o menos funcionando, pero el resto no existía. Entonces era difícil lidiar con esa avalancha de necesidades que tenían los periodistas de tener información de Millonarios. Y a eso se le suma lo que tú dices, que el club pasaba por una situación muy, muy lamentable de transición porque estaban en el momento en que estaban en la ley 550 reestructurando el equipo. Y la verdad se ha dicho, pues el manejo administrativo en ese momento no era el mejor. Entonces ser jefe de prensa de una persona que no es del todo fiel a su palabra y a su verdad, pues es complicado porque termina uno siendo como transmisor de mentiras, pero el amor al equipo, digamos que yo tengo y siempre tuve y siempre tendré, me hizo hacer cosas bonitas con los jugadores, llevarlos a hacer, digamos, labor social, decirles que atendieran bien a los periodistas, porque finalmente, pues por ahí es que el equipo empieza a tener buena armonía. Es increíble que los periodistas en Bogotá puedan desestabilizar un equipo, y es así, la verdad es así. Entonces, digamos que
traté de hacer lo más amable posible, era muy difícil porque estaba por encima un cuestionamiento claro que había la administración y entonces uno quedaba ahí como ensanduchado mal. Pero bueno, finalmente ahí se hizo y yo de ahí salí para RCN, para Noticias RCN, entonces pues mejor. La verdad que yo descansé un poquito porque era de verdad muy complicado. Giselle, el lema de nuestro Café Deportivo Colombia es porque hay vida más allá del fútbol. Nuestra pelea, quizá no tan solitaria, pero a veces pareciera que sí, es darle espacio a otras disciplinas. ¿Cómo lograr eso desde la dirección de los medios? Comercialmente de pronto más difícil. Usted hoy está en una entidad pública, ¿verdad? Sí, el Canal Capital es una entidad pública. Sí. ¿Cómo llegar a otras disciplinas distintas al fútbol que le gusta a la mayoría, pero queda otra cantidad de deportes? Por aquí han pasado campeones del mundo, medallistas, que nadie conoce hasta que no ganan, y ahí sí todo el mundo quiere saber la biografía. ¿Cómo llegar a eso? Entendiendo la parte comercial, el equilibrio, fútbol, ciclismo ahora. Pues es que yo creo que es una decisión muy clara que deberían tomar todos los medios. Para mí, mi mundo ideal del deporte es la empresa donde estoy ahora, y no es por ser zapa ni lagartear, pero sí, porque cuando... Se la planteo por eso. Sí, porque cuando Claro. yo llegué a la dirección de Canal Capital, a mí Ana María Ruiz, que es la gerente, me conocía porque nosotros habíamos trabajado en AMPM, calculen la edad, el noticiero AMPM, que resultó de los acuerdos de paz con el M19. Sí, claro. Entonces, allá nos conocimos y ella decía, ay, pero ¿por qué tanto fútbol, tanto fútbol? Y siempre hacíamos esa reflexión porque ella era mi compañera. Después pasaron los años y ella me volvió a llamar y me dijo, yo quiero que pongamos en Canal Capital esa filosofía que usted ha tenido de por qué tanto fútbol, por qué no le damos espacio a otros deportes. Entonces llegamos y me dieron la libertad de hacerlo. Entonces la pirámide de mi sección de deportes es al revés, el fútbol va abajo. ¿Por qué? Porque ya hay mucho fútbol en Caracol RCN, City, etc. Por lo que tú dices, hay otros intereses comerciales, en fin, de rating. A nosotros no nos mide tanto el rating, sino la función social. Entonces, si ya hay unos canales ofertando mucho fútbol, ofertemos otra cosa. Y si somos un canal regional, destaquemos a los deportistas de la región. Bogotá, región, con los municipios vecinos. Entonces, en esta pandemia aprendimos que los deportistas estaban muy necesitados de un espacio para que los escucharan. El deporte paró, pero nosotros empezamos a hacer perfiles de otros deportistas, de otras cosas, y todos muy colaboradores, porque ahora nos tocaba decirle, mándenos el video, mándenos las imágenes, por favor, en la entrevista por Zoom o por el celular, tal, y todos muy colaboradores. El futbolista no es así, porque tiene otro ritmo de vida. El futbolista, al contrario, está cansado del periodista, que todo el tiempo... Nos han consentido mucho, Giselle, me parece. Exacto, y están muy encima todo el tiempo del jugador, y entonces eso también cansa. Y hay bolicheros, voleibolistas, squashistas, incluso hicimos notas de trompo, de yoyo, de tejo. Todas esas personas están necesitando también un espacio, porque también que los vean en televisión también de pronto es una puerta que se les abre para conseguir un patrocinio, o que el gobierno los conozca, les ayude. Ese tipo de cosas también, uno no lo hace por eso, pero es un medio. Sí. Entonces, me parece que la justicia con el deporte tiene que empezar a hacerse ya. No tanto el fútbol, pues sí, es como una cosa que está ahí en nuestra sociedad. Pero yo he llegado a la conclusión que este país no es un país futbolero, este es un país de ciclistas. Y el fútbol, ahorita no nos está haciendo tanta falta. En cambio, cuando volvió el ciclismo ahora, estamos todos muy emocionados. Entonces, hay que darse cuenta de qué estamos haciendo de verdad en los medios, porque no le damos espacio a la gente que de verdad también está haciendo un esfuerzo por superarse en el deporte. Sí, efectivamente. Y complementando la pregunta de Jackson y digamos esa respuesta, ¿cómo ha visto usted, Giselle, la evolución de nuestro deporte en comparación con el fútbol? Porque pues aquí parece que el fútbol más bien viene involucionando, en cambio los demás deportes vienen desarrollándose, pues no con la velocidad que quisiéramos, pero sí se han venido desarrollando. ¿Usted cómo ha visto esa evolución de nuestro deporte? Pues digamos hay que hacer varios análisis, porque ganarse una Copa América o una Copa Libertadores, pues evidentemente es mucho más complicado.
por el esquema que maneja el deporte, ¿no? Porque es un deporte conjunto, porque hay mucha plata de por medio, en fin. Pero es cierto también que hay otros deportes que le han dado muchísimos más títulos a Colombia que el fútbol, pero muchísimos, por hablar solo de las pesas o el patinaje, el mismo ciclismo. Entonces, yo creo que todos los demás deportes van en una avanzada y el fútbol va en un ritmo más lento porque con esa dirigencia que tenemos aquí es muy difícil que los pasos se den hacia adelante. Es más bien como progresan ellos, pero no progresa el deporte. Pues sí, lo digo así claramente. Entonces, yo pienso que hay mejores dirigentes en otros deportes, es lo que quiero decir, mejor dicho. Y dirigentes que piensan más en el deportista que los dirigentes del fútbol. Gisela, en la parte femenina, en la parte deportiva femenina, ¿qué cree que es eso principal que necesitan nuestras deportistas para que el apoyo sea mucho mejor? Pues ese es un problema endémico aquí, del machismo que maneja la sociedad en general. Y no es por hacerse uno víctima ni por hacer eco de esas voces súper lastimeras, pero sí hay una diferente visión de los dirigentes frente a las mujeres y frente a los hombres. Entonces, primero que todo hay que cambiar esa mentalidad de que el deporte femenino no es tan vistoso o que no es tan rendidor. Es que es distinto. No podemos tener el mismo rendimiento de un hombre. Físicamente somos diferentes. Las mujeres tenemos, por ejemplo, más grasa corporal. Tenemos un cuerpo diseñado para ser madres. Entonces, por ejemplo, nuestras caderas son más anchas. Eso influye en el rendimiento deportivo. Hablábamos el otro día con Vanessa Córdoba y ella nos decía, la forma de patear el balón de nosotras las mujeres es diferente. Por lo mismo que le digo, nuestra corporalidad es diferente. Claro que somos un poco menos rápidas, pero porque hay unas explicaciones científicas de eso. Y la gente no entiende, simplemente, es que el fútbol femenino es aburrido porque, mire, no corren como por los laterales así súper rápido como los hombres. No, es que no, eso no va a pasar. Entonces, si eso no se interioriza, si esa visión científica del deporte no se hace fuerte, entonces vamos a seguir evaluando el deporte por prejuicios de tipo social. Entonces, yo pienso que hay que meterle más ciencia a esto para poder entender por qué las mujeres hacemos el deporte diferente a los hombres. Y en esa medida, pues podrá llegar mejor patrocinio, mejor perspectiva para que haya ligas femeninas profesionales. Muy bien, Giselle. Saludamos a seguidores que están pendientes del Café Deportivo a esta hora. Gina Gutiérrez, un saludo cordial para ella. Sandra Delgado Bautista, Yamit Tirado Hernández, tradicional él con su asistencia por acá. Giovanni Camargo, Agustín Toledano, vaya, desde Jaén, nuestro amigo de Atope. Wilmar Conge, Alberto Hernández y Eduardo Rojas Peña. Así que Jackson más adelante nos tiene más saluditos. Giselle, usted tocó el tema de que los dirigentes trabajan mejor o son más organizados en otros deportes que en el fútbol. En la capital, ¿a quién puede usted destacar de pronto que sea pionero en ese sentido en la dirigencia Bogotá? Bueno, en Bogotá trabaja muy bien, por ejemplo, la Liga de Esgrima, trabaja muy bien, las pesas se trabajan bien, el boxeo, aunque boxeo ha entrado como en una crisis un poquito en los últimos años, pero eran unas ligas destacadas y digamos que hacían buenas cosas. El de squash puede ser también, entonces digamos que el fenómeno se da es porque como no consiguen tanta plata, la administran mejor. En el fútbol, como hay danza de millones, pues entonces hagamos fiesta. Sí. Entonces, ahí se pierde eficacia en la implementación de los proyectos. Entonces, pero como te puedo decir, también hay dirigentes muy malos también en otros deportes. O sea, el baloncesto en este país está muerto. Y el baloncesto es un deporte que venía bien, tenía su copa profesional y todo murió. ¿Qué pasa? Pues esos dirigentes no son tan buenos y deberían mirar la forma como de renovar esa dirigencia. En el microfútbol o el fútbol sal hay buenos dirigentes. Ese deporte se desarrolla muy bien en Bogotá, hay muchísimos clubes, mucha competencia todo el año, entonces me parece que sí hay forma de hacer unas buenas cosas y de sacar deportistas. Y como ya el ciclismo tiene también su cierto estatus, pues consiguen bastante patrocinio también para tener equipos, entonces eso funciona más o menos, pero
pero sí hay forma de hacerlo si se hace honestamente y se hace pensando en el desarrollo del deporte. Jackson. Director, no, pensé que seguía el director. Giselle, el futuro próximo, ya estamos viendo que el ciclismo es un incierto, hablo del ciclismo solamente, en cuanto a las competiciones. ¿Cómo lo ve el resto? ¿Cómo ve el fútbol en Colombia, que hay cierto afán de que regrese? Y pongo el ejemplo de fútbol, pero va de la mano del resto de actividades. Si el fútbol puede, diría uno que podría el resto. ¿Cómo ve eso a corto plazo? Está difícil, yo lo veo muy difícil. En Colombia esta pandemia está todavía en el punto de no salgamos. Entonces, pues el fútbol puede tener pero vuelvo al punto, el fútbol puede tener sus protocolos porque tiene con qué hacerlo, tiene el dinero para hacerlo. Entonces cada club implementó ya sus estrategias de bioseguridad en su sede, como dijo el ministerio, lo pudieron hacer. Pero tal vez si tú vas a una liga diferente, pues no van a tener los recursos para poder hacer pruebas PCR cada 15 días o pruebas rápidas. Eso cuesta y yo lo veo complicado, habría que tener un apoyo muy grande del Estado en este momento. El ministro de Deporte ha dicho que va a apoyar una copa así flash de baloncesto para el último trimestre y una de voleibol femenino, pero esas federaciones tienen que tener dinero para poder hacer las pruebas. Entonces, ¿de dónde va a salir si no son profesionales, si no hay entradas, si no hay televisión? Es difícil. Yo esto lo veo que este año se fue así. Tal vez el automovilismo pueda tener alguna cosa de competencia este año, pero yo no veo otro deporte desarrollándose. Si el fútbol lo logra, pues muy bueno, pues para qué decir que no, sí, sí. Pero ojalá lo hagan y lo hagan bien y sobre todo con seguridad para los atletas, que es lo más importante, mantenerlos sanos. Pero yo creo que el deporte este año en Colombia ya no va más. Sí, entre otras cosas, porque tiene que primar la vida, ¿no? La protección, por supuesto, de la vida de los jugadores. Giselle, mi pregunta la quiero encaminar sobre el tema de la infraestructura de deportes, porque pues uno de los anuncios de la alcaldesa Claudia López, no la quiero meter en camisa de 11 varas, ni mucho menos, pero uno de los anuncios de la alcaldesa Claudia López era postular a Bogotá como sede de los Juegos Panamericanos. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver, usted o su equipo de trabajo, de ver cómo estamos en materia de infraestructura en la capital de la República, pues digamos, encaminados en cumplir con esa postulación a Juegos Panamericanos. A hoy no tenemos más que el Estadio del Campín y el velódromo. No se necesita. O sea, necesitaríamos hacer una super reingeniería en la unidad deportiva del Salitre, que esas ligas puedan de pronto volverse escenario de competencia, habría que invertir mucho dinero o construir coliseos. Entiendo que dentro del plan está construir 3 grandes coliseos para competencia internacional, no sé cuáles. Tal vez un patinódromo, si no estoy mal, y lo otro sería hacer escenarios para los deportes de combate, los deportes acuáticos. Bueno, sí, se me olvidaba el complejo acuático, ese funciona. Pero no hay mucho más. El Estadio del Campín funciona, digamos, bien. Habría que adecuarlo y lo están haciendo en este momento, pero yo veo que los demás deportes no tenemos mucho. Entonces habría que hacer una gran inversión. No sé cuánto es el dinero que posiblemente puedan invertir en eso. Ya la sola campaña de promover a Colombia como candidata ya cuesta un billete, porque pues hay que hacer una presentación y hay que hacer unos viajes, hay que convencer. Pero en este momento yo creo que si Colombia se ganara, si Bogotá se ganara hoy los Panamericanos, habría que hacer una inversión súper fuerte. Bogotá no tiene metro, entonces eso es un punto en contra, que siempre Bogotá pierde su candidatura. Ha habido como 2 intentos Sí. porque el transporte aquí no va a funcionar. Entonces, pues no sé, me parece interesante en la medida en que eso le va como ánimo a los deportistas para, bueno, logrémoslo, hagámoslo, intentémoslo, pero es difícil que no la den, muy difícil. ¿Cuál es ese deportista o esa deportista que usted más admira y por qué? Uy, tantos. Yo admiro, tengo un corazón súper derretido por los ciclistas de este país, de verdad.
son lo máximo. Es que ese deporte es demasiado, demasiado exigente, demasiado. Me gusta mucho las chicas del voleibol ahora que hicieron como esta bonita actuación en el preolímpico que desafortunadamente no lo lograron. Pero son muchos, o sea, la gente que se destaca en el deporte en este país, de verdad es que es una persona muy disciplinada, tiene que serlo. Pero digamos que el tema de Egan, pues a todos nos enamora el tema de Egan y el tema de Catherine, que aunque ya está un poco pues ya como en sus últimos años, me parece que son dos deportistas que sí o sí hay que admirarlos, respetarlos y perdonarles un poco si en algún momento no fallan o no logran sus objetivos. Que eso es difícil, ¿no? Porque la gente siempre, como en el ciclismo, si llegan segundos ya le están dando palo al pobre ciclista. No, pues falta ver el palo que le dan a Nairo por todos, yo no entiendo. Tal vez es que nosotros los colombianos les indicamos a los deportistas la responsabilidad de hacernos felices, porque como no, este país no hace sino darnos malas noticias, entonces ellos tienen que hacer la buena noticia y cuando no la hacen, entonces nos fallaron, ¿cómo así? Y no me parece justo. Ellos son deportistas como cualquiera y ya ganan y pierden, pero se preparan. O sea, uno no va a decir que Nairo Quintana es perezoso. Eso sería un... No, lo dicen que él se la pasa chupando rueda, ¿sí? Y es el tipo más ganador, y este dato así de días no lo daba, muchachos, ustedes me excusan, pero Nairo con 27 años en triunfos, lo puede constatar, solamente lo han superado Bernay No y Eddy Merckx, con 27 años los tres. Llegó en un bache a Movistar, todos sabemos lo que pasó, ya hay documental y todo, y si atreven a juzgarlo, primero, Nairo no le debe nada a nadie acá, más que el apoyo en su momento de Colombia es Pasión, que sabemos que pasó, ¿sí? Y segundo, es un tipo que tiene 44 victorias, o sea, es una cosa loca. Exacto, y siempre esperamos más, pero hay también que entender que los deportistas tienen un ciclo y se van. Ahora, entonces, en 3 años le estamos dando palo a Egan porque no ganó 5 tours seguidos. Deje que no gane el Tour y verá. No, y mañana sí ya están, no hay que decir medios, pero van a estar en la cocina que come Daniel Felipe Martínez, donde se sentaba a hacer las tareas, no sé qué, la primera bicicleta. Mañana están en eso, ¿no? Sí, pero el día que se retire o se caiga, es que sí ve, le quedó grande, se agrandó. Es una cosa, es un lenguaje, como un halo ahí como de mala energía que tenemos con la gente aquí, no sé. Giselle, ¿será que nos estamos volviendo muy calenturientos a la hora de comentar? Porque pues incluso, bueno, que lo diga de pronto la gente en el Twitter, echados en un sofá, pero también se ve mucho comentario de colegas, de amigos que hacen este tipo de comentarios. ¿Será que nos volvemos como que muy rápidos, muy gatilleros a la hora de trinar, a la hora de comentar en las redes sociales? Sí, pero ¿sabe qué pasa? Que durante muchos años ese periodismo tuvo éxito. Dar palo y insultar y decirle a los jugadores petardos, paquetes, ¿sí? Ese tipo de vocabulario hizo carrera y esos periodistas fueron exitosos en su momento. Todavía los escuchan. Pero digamos que uno tiene que darle la vuelta a esto también. No necesariamente el periodista que es súper incisivo, cansón, insulta y todo. Ese es el periodismo correcto. Un periodismo correcto puede ser también el que tiene buenos datos, el que sabe, el que estudia, el que tiene la ciencia por delante de su opinión, el que comprende al deportista. Yo no quiero decir que todos los periodistas tengan que haber sido deportistas profesionales para poder entender, porque es que la función de nosotros es la comunicación. Entonces hay que saber comunicar bien y para eso estudiamos. Pero sí hay que ponerse un poquito en los zapatos del deportista. Es que hacer deporte en este país es muy difícil. Subas en una bicicleta y vaya a patios. Son 6 kilómetros. Usted no es capaz de hacerlo. Para ellos eso es el día a día, es el calentamiento. Entonces son personas disciplinadas que tienen un mérito y que a veces por los resultados que no se dan, pues los por debajeamos, pero pues todo, hay detrás todo un historial de falta de apoyo,
incluso de falta de alimentación cuando estaban pequeños porque eran personas pobres. Ese tipo de cosas hay que saberlas entender también para tener un poquito más de, como de comprensión con lo que puede pasar con un deportista en determinado momento. No somos potencia mundial olímpica, no porque no seamos, porque seamos perezosos, es porque el sistema no tiene al deporte como prioridad. Entonces, pues ahí vamos, en el nivel que nos corresponde. Estados Unidos es potencia mundial olímpica porque invierte en el deporte, así de sencillo. Otra vez yo. Sí, señor. Bueno, no, pues yo aprovecho. Saludos a Osvaldo Lara, saludos a Jairo Peña, José Ángel Camacho, que los manda saludar. Jacinto, Mano Jacinto, Ricardo Fajardo, Osvaldo Lara. Y la siguiente, Giselle. ¿Cómo? Es que a mí me llama mucho la atención el tema que estamos tratando, porque definitivamente es muy fácil ser cruel con un deportista, con un talentoso. A veces en Colombia también se dice, o sea, me parece que el deporte nacional, entre comillas, es bajar la caña. ¿Cómo empezamos a trabajar eso desde los medios? Acá hacemos un esfuerzo, vuelvo y le digo, por aquí han pasado muchos deportistas y encontramos la sensibilidad que usted dice que no se le da la oportunidad siquiera de que la expresen. Anoche tuvimos a esta deportista María Angélica Bernal que va a ir al US Open. De tenistas. Y en días pasados vi un gran noticiero dándole 20 segundos. Eso es una cosa... Es que sí. Nosotros el día que ella anunció que iba al US Open, abrimos nuestra sección con ella. Porque es que... ¿Por qué no? Si es una deportista olímpica. Es campeona panamericana. Está en silla de ruedas, no importa. Es su área, ¿no? Es su nivel donde ella se va a desarrollar. Y es la mejor, entonces, ¿por qué no? Entonces, yo creo que primero tenemos que dejar de ser tan sobrevaloradores del fútbol. Y tenemos que empezar a mirar el esfuerzo de otros deportistas. Yo insisto con el tema de la ciencia en el deporte porque creo que eso es lo que va a marcar la diferencia. Si usted no logra entender científicamente cómo funcionan los deportes, otros deportes, pues ustedes simplemente le van a parecer aburridos. Yo le decía a un practicante que tuve que fuera alguna vez a una competencia de pesas y viera lo emocionante que es. Me decía, pero ¿eso qué va a ser emocionante ahí, levantar? Y es la técnica, la táctica que manejan los entrenadores de pesas en una competencia es una cosa súper chévere de mirar, ¿sí? Pero pues si no logramos hacer el esfuerzo de estudiar más allá los deportes y lograr entenderlos, pues no nos va a gustar, uno no habla de lo que no le gusta. Pero si no lo conoce, pues tampoco sabe si le va a gustar o no. Yo en algún momento me mandaron a cubrir, no me acuerdo en qué medio estaba, una competencia de taekwondo. Y yo, pues ni idea. Y entonces me hice al lado de un entrenador y me explicó todo. Resulta que es un deporte absolutamente fantástico. O sea, la táctica, cómo se cuentan los puntos, la emoción que se maneja. Es impresionante. Entonces, si uno no conoce, pues uno no sabe de qué está hablando. Entonces, yo creo que el estudio y el conocimiento de cada deporte es básico para poder apasionarse de cierta medida con comunicar ese tipo de cosas, ¿no? Giselle, dentro de la experiencia, que empezó muy chiquita, no estoy diciendo nada, ni he hecho cuentas tampoco. Sí, no, porque ella sí, es que ella dice y ella... No, pero ella fue la que dijo que yo no sé. Yo guardé la calculadora, no, tranquila, no. La idea no es eso. No, y la admiramos en su trabajo y se le extrañaba en medio, Giselle, porque de verdad el apoyo que le brinda a otros deportes es importante. Eso es importante y que haya una voz que apoye también los deportes. Giselle, en esa experiencia, en esa trayectoria, un hecho que digamos diga, uy, me gustaría repetirlo, un inolvidable y uno que diga, uy, no, ojalá mejor dicho nunca me toque volver allá o volver a transmitir. Bueno, no he tenido, por esas cosas de la vida, no he tenido la experiencia de ir a unos Juegos Olímpicos como periodista. Entonces, esa me falta en mi carrera, no sé cuándo sea. He ido como espectadora, pero pues eso es diferente.
Entonces, te voy a decir que añoro lo que no he hecho, pero sí, eso es, digamos, Sí, es lo que quisiera hacer, porque me parece que es como lo máximo del deporte, como la universalidad del deporte hecha evento. Y para un periodista deportivo creo que es clave hacerlo. No volvería, bueno, tuve una mala experiencia cuando cubrimos el Mundial de Francia 98 por todo lo que pasó con la selección Colombia en ese Mundial. Entonces, perdimos, que el Tino se voló, que esto. Yo fui también al Mundial del 94, pero estaba, digamos, en la parte como de asistencia técnica, no era periodista. Y fue también, fue muy fuerte. Eso que pasó allá era muy maluco lo que pasaba dentro de la selección, o más bien alrededor de la selección. Entonces no me gustó. Fuimos después, ya fui en propiedad a Francia 98 y yo vi que seguían como ciertos vicios dentro del equipo. Entonces no es chévere cubrir un evento donde todo sea problema y donde no se gana. Entonces, esa experiencia, pues como periodista fue buena, pero como la transmisión de lo que pasó no fue tan agradable. Entonces trasnochábamos mucho y entonces, ¿qué pasó con Maturana y por qué no nos hablan? Entonces, lo primero que hace un equipo cuando está en crisis es cerrarse. Entonces, no teníamos información. Bueno, no fue tan chévere. Y, y una cosa, bueno, me gusta mucho haber cubierto otros eventos como los Juegos Suramericanos y los... yo fui jefe de prensa del Comité Olímpico también. Entonces, en esa misión, yo fui a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena y a los Juegos Suramericanos de Buenos Aires. Esa es lo más cerquita que he estado de unos Juegos Olímpicos. Me pareció que es mucho más chévere. O sea, tener la posibilidad de mucha más información de otros eventos y poder gozarse una medalla de oro de cualquier disciplina, es muy chévere. Giselle, sabiendo esa experiencia que usted tuvo como jefe de prensa del Comité Olímpico, como jefe de prensa de Millonarios, digamos que un poquito más encaminada a la parte organizacional, y también teniendo en cuenta la experiencia que usted ha tenido como periodista en noticieros y reportera y todo esto, ¿con cuál se queda? ¿Cómo ve usted ese contraste entre esas dos disciplinas? Yo siempre digo que el trabajo más bonito que yo tuve fue el del Comité Olímpico, porque uno conoce muchísimas otras aristas del deporte que uno ni idea. Entonces, digamos, tenía que manejar no solo pues como las relaciones con la prensa, sino una cosa que se llamaba solidaridad olímpica, que es como los convenios que se hacen con otros países para mandar entrenadores de aquí para allá y de allá para acá, y las becas deportivas para que los deportistas vayan a prepararse a otros comités y hacen como alianzas. Eso me parece muy interesante saber cómo el comité del gobierno estira la plata para poder enviar a los que están bien proyectados hacia Juegos Olímpicos a hacer su preparación. Entonces, aprendí montones, además de eso me tocó repartir uniformes, me tocó recibir a los deportistas que venían, que se me quedaron los tenis, no me quedaron, que me cambié esto, atender al deportista, Sí, atenderlo, claro. o sea, hacerle útil. Entonces, ese trabajo me gustó y lo volvería a hacer, sin dudar. Lo que pasa es que el dinero, pues, no se compara con lo que uno puede ganar en un medio. Ajá. Entonces, Sí, claro. me quedé en los medios porque tengo mucha experiencia haciendo televisión, entonces ya me parece que es como mi fuerte. Pero poder trabajar en un comité olímpico de un país creo que es lo más grande que le puede pasar a uno como periodista. Bueno, Giselle, y ya saliéndonos un poquitito de la parte laboral y de la parte deportiva, vemos aquí, Elkin se está corriendo porque el fondo que él tiene es de Bogotá, De la plaza. obviamente. Sí, sí. ¿Qué es lo que más le gusta de Bogotá? Todo el mundo dice que el clima de Bogotá es inmundo. A mí me fascina. Me fascina que Bogotá uno no tiene que zancocharse cuando sale a la calle. O sea, me parece, uno se pone un saco y listo. De Bogotá me gusta que yo veo que sí ha progresado en infraestructura, a pesar de que seguimos rezagados, pero pues eso depende con quién se compare uno.
pero me parece que la ciudad sí se ha puesto más bonita. O sea, ha ido progresando los edificios, la arquitectura está mucho más moderna y la parte antigua pues se ha ido cuidando. Entonces me parece que Bogotá es un buen paseadero. Y la cantidad de restaurantes y de sitios de ir a degustar cosas de comida internacional, me parece que Bogotá es top, top, top. Eso me gusta. Y no me gusta a veces como que la gente no aprecia eso. Entonces siempre hablan mal de la ciudad y que es insegura. Eso sí, pues pasa en todas las grandes ciudades, pero aquí nos pega mucho, ¿no? La inseguridad. Es que Yamil no está muy de acuerdo porque él vive en Santander y él le parece que aquí hace un poquito. Aquí hace mucho frío, sí, es así. Sí. Pero yo pues me pasa a mí que yo voy a una ciudad de tierra caliente y yo a los 3 días me quiero devolver. Entonces depende de cómo uno se haya criado. El amor por Bogotá. Giselle, ya desde la parte, digamos, desde el lugar que está usted en Canal Capital y que está empezando ¿cómo, digamos, a hacer más énfasis para que la gente capte que no estamos solo con el fútbol acá enfrente? O sea, ¿qué banderas de hacer, qué campañas sí, o sea, como hacer reaccionar a la gente, de qué manera se puede llegar a hacer? Pues yo creo que eso se logra y se está logrando, gracias a Dios, porque existen ahora las plataformas digitales. Ya la pelea con la televisión abierta está un poco perdida con el tema de los 2 grandes canales, o 3, digamos, privados. Pues la gente se acostumbró mucho a ver esos canales. Entonces, creo que migrar a las plataformas digitales con contenidos también informativos va a jalar mucha gente y podemos hacer que la gente a través de lo digital se informe de lo que estamos haciendo en Capital. Obviamente la base de todo el trabajo es tener la pantalla abierta y tener un informativo. En este momento tenemos un informativo a mediodía donde están las noticias de deportes dentro del informativo, claro que sí. Y tenemos también, entonces estamos realizando unas series digitales que van a salir pronto y estamos realizando 2 programas en vivo parecido a este, con invitados deportistas y tal. Que creo que ahí está el secreto, poder masificar como esos productos que la gente los puede ver a cualquier hora del día y los puede parar y verlos al siguiente día. Me parece que la pelea va a ir por ese lado y que las tecnologías ligeras se van a imponer. Ahorita con la pandemia nos tocó acelerar ese proceso de hacer todo con teléfonos celulares. Yo creo que todos estamos desde las casas, ¿cierto? Ahorita. Entonces, eso es. La masificación está por otro lado. Ya la televisión abierta como tal tiene llegó a su tope, ya los ratings no son los de antes. Entonces, hay Netflix, hay plataformas, hay Amazon, todo está por hacerse ahí. Entonces, yo creo que nos vamos todos para allá para poder transmitir a la gente realmente las cosas que queremos. Bueno, director, entonces, ustedes me dicen con Giselle, ¿ustedes le dijeron a Giselle del quiz? No. Sí. No sé. No le hemos comentado, pero queríamos comentarle los espacios que tenemos, Giselle, aparte de este que es con invitados de los medios. Tenemos un espacio de noticias que lo tenemos los sábados en la noche, a las 8 de la noche. Ayer estuvo María Angélica. Han venido siempre deportistas. Procuramos para que ellos tengan su espacio, como decía Jackson, no de 12 segundos o de 20 en un noticiero, sino procuramos que estén ahí. Estamos en procura de hacer un espacio de solo pedagogía del deporte para que ellos mismos nos expliquen los deportes. Tenemos también, por la masificación de los deportes, decidimos no dejar la esencia del café deportivo de ahí vía más allá del fútbol, porque entonces creamos el toque para hablar de fútbol ahí sí, los martes a las 8 de la noche, y como el ciclismo es nuestro deporte nacional, que bien lo dijo Gisela al inicio, tenemos el a tope, ciclismo al máximo aquí con Jackson Camacho y nuestro amigo Agustín Toledano, que está en España, los sábados a la 1 de la tarde, para que Giselle también esté pendiente de nuestro Café Deportivo Colombia. Súper, esos esfuerzos hay que, mejor dicho, potenciarlos. Ya no fuimos premio Emmy, pero estamos haciendo patria con estos espacios. Sí. Muchas gracias, Giselle. Giselle, le iba a molestar con el tema del quiz, es una sección final cuando se va a acabar nuestro diálogo.
Ahí le decimos dos cositas. La primera, cuando quiera, pásese por A Tope, ciclismo al máximo 1 de la tarde los sábados, y encimamos una cosa distinta, y es que contamos historias. ¿Sí? Ayer hubiésemos podido dar todo el tiempo de la caída de Remco, por ejemplo, ¿cierto? Sugerimos un documental, una película, traemos un invitado internacional, cosas distintas más allá de quién pierde, quién gana, clasificación general, perspectivas. No, eso no. Y la otra es que acá el protagonista es el invitado, por eso tratamos de molestar, de tener buen humor, siendo el protagonista. El mejor que pregunta, el que lo incomoda, el que lo pone contra la pared. Ay, ¿cómo se pregunta? Quiere sentir mal. Ese periodismo a nosotros no. Sí. Y es que Giselle, nos ha pasado que, digamos, hacemos el contacto y, por ejemplo, particularmente me ocurre, hablo con alguien y creen que vamos solo los dos, y entonces cuando llegan y, uy, son 4, uy, ¿cómo así? Entonces, sí, claro, pero se dan cuenta que no, que es ameno, que no los tenemos contra la pared, ni siendo aquí las figuras nosotros, sino simplemente siempre el invitado el que está. La figura no es quien pregunta, Giselle, es parte de nuestra filosofía también. Nosotros los periodistas tenemos el error de, nosotros los periodistas tenemos el error de no saber escuchar. Escuchamos para responder, pero no para entender. Y el saber escuchar es muy importante. Cierto. Eso es clave. Y en este momento son preguntas diferentes seguramente, Giselle. ¿Su flor favorita? No me habían preguntado. Me gusta. ¿Cuál, perdón? Es que poco me regalan flores, entonces a mí. Bueno, pues que sea la oportunidad. Ahí queda el video para que lo sugiera. Y después Azucenas, las azucenas son bonitas, sí. Perfecto. Las azucenas. ¿Su profesor favorito en el colegio? En el colegio, el profesor de educación física. Sí. Pero pues yo era vaga mal en matemáticas y todo lo... Uy, pero en educación física, canto, baile, todo lo que fuera eso, cosas artístico, vocacionales que llamaban en esa época. Sí. Me iba súper bien. Y los profesores de educación física que tuve, les agradezco porque me hicieron amar el deporte. Nunca lo sufrí, me parecía súper chévere la clase. Entonces, eso. Un momento hermoso de su vida, que usted diga, me quedo con ese. Cuando nacieron mis 2 sobrinos. Yo no tengo hijos, pero tengo 2 sobrinos que ya están grandes, están en la universidad. Pero cuando nacieron es como que uno es el papá, pero con derecho a malcriarlos. Sí. Un mensaje de esperanza, Giselle, ya director, para terminar. Algo que usted diga, podemos hacer esto a futuro, hombre, algo se ha hecho mal. Mire lo que estamos viendo en Colombia, acaban de morir 14 jóvenes. Votar bien, ya no más 50.000 pesos y una teja para regalar el voto, no más. Hay que votar bien, esto ya se salió de control. Cierto. Totalmente de acuerdo. Perdón. Que Giselle nos regale las redes sociales porque ella es muy activa, la seguimos en Twitter y en Instagram. Siempre con yo a veces tengo que explicar que yo en mi Twitter he hecho chistes. La gente a veces cree que estoy hablando en serio, pero no. Es Giselle Apa, no, así como está el escrito ahí saliendo, pero pegado, Apa, @Giselle Apa, en Instagram y en Twitter. De acuerdo, para que también, para que nuestros seguidores... Doble S ahí. Doble S. Pues Giselle, agradecerle inmensamente por este espacio que usted nos ha regalado, esta hora bien agradable que nos ha dado. Ahí está entonces la red para que nuestros seguidores se conecten con Giselle Aparicio. Y Giselle, pues agradecerle inmensamente por haber estado con nosotros en nuestro Café Deportivo Colombia. Muchas gracias, yo les felicito de verdad por tener esa filosofía de destacar otros deportes y por hacer estos esfuerzos y estos emprendimientos periodísticos. Necesitamos más espacios para trabajar. Ya todo está tan cerrado que pues el emprendimiento en comunicaciones hay que apoyarlo sí o sí. Va porque va. Sí es. Gracias. Muchísimas gracias, Giselle. Katy, Elkin, Jackson, muchísimas gracias por estar también con nosotros. Y a todos nuestros seguidores, un abrazo, muchísimas gracias por estar acompañándonos en nuestro Café Deportivo en vivo, como siempre, con un invitado muy especial los fines de semana, todos los domingos. Será hasta el próximo domingo, en donde seguramente tendremos también otro gran invitado. Por ahora, nuestros espacios, recuerden,
a tope los sábados de 1 a 2 de la tarde, el espacio de ciclismo. El martes, este próximo martes, estaremos con el Toque Toque. Elkin González, Rubén Ospina y yo estaremos en el Toque Toque hablando de fútbol. Y el sábado, por supuesto, nuestro programa de noticias de actualidad deportiva en Café Deportivo en Vivo. Un abrazo para todos y será hasta una próxima oportunidad. ¡Feliz tarde!